Buenas tardes. En esta clase práctica voy a hablar sobre los medios de cultivo. Para esta clase práctica tenemos que consultar una ficha técnica de un medio de cultivo, el cual yo elegí el sobre mannitol salado agar, y está aquí en esta diapositiva. Dice que el uso del mannitol salado agar significa que medio de cultivo selectivo y diferencial, utilizado para el aislamiento y diferenciación de estafilococos a partir de diversas muestras. A ver, para realizar esta clase práctica tenemos que realizar 5 preguntas importantes que nos piden en la práctica de laboratorio. ¿Cuál es la primera pregunta? Identificar las fuentes de carbono presentes en el medio de cultivo. A ver, en esta ficha técnica consulté que una fuente de carbono es la pectona de carne y el estrato de carne. Estas dos contienen eh, enlaces de aminoácidos en su fórmula y por lo tanto esos aminoácidos tienen nitrógeno. Por lo tanto, esta es la pectona de carne y extracto de carne también pueden ser fuentes de nitrógeno. Por eso en la pregunta 2 que dice identifique las fuentes de nitrógeno presentes en el medio de cultivo, también he puesto que son la pectona de carne y los extractos de carne. Además de la triptaína, que también es una fuente de rica en nitrógeno. Tercera pregunta dice explica el mecanismo de selectividad del medio de cultivo. Si existe o no. En este caso, en este medio de cultivo sí existe un mecanismo de selectividad, el cual es el cloruro de sodio, que se encuentra en alta concentración y es el agente selectivo que inhibe el desarrollo o crecimiento de todo aquello que no sea estafilococo, porque queremos que principalmente en este medio se reproduzcan los estafilococos. Este se trata de un medio de cultivo altamente selectivo por la alta concentración salina y diferencial solamente para estafilococos, debido a la capacidad de fermentación del mannitol por los microorganismos. Listo. A ver. Cuarta pregunta dice que desarrolla el procedimiento para preparar 20 cajas Petri de medio de cultivo. Asuma que en cada caja habrá 30 mililitros de medio. Para este caso, esta pregunta tenemos que realizar primero el pesaje y para ver cuánto medio de cultivo se necesita en 30 mililitros de agua destilada. Para realizar este problema tenemos que hacer la suma de todos los sólidos presentes en el medio de cultivo, por el cual están aquí en la ficha técnica. Tenemos que hacer la suma de todos los productos sólidos de este medio de cultivo que están en gramos, que nos da aquí un total de 111,225 gramos de sólidos. Y eso quiere decir que en 1000 mililitros de agua destilada se van a agregar 111,0225 gramos de sólidos. Y la pregunta es, en 600 mililitros de agua destilada, ¿cuántos gramos necesitaremos de medio matinol? Y en esta simple regla de 3 nos sale que necesitamos 66.615 gramos de medio mannitol. Después del pesaje sigue la hidratación, que no es más que disolver los 66,615 gramos de medio mannitol en los 600 mililitros de agua destilada. Luego sigue la distribución. La distribución, que es después de diluir el medio, trasvasar el contenido a uno o varios recipientes que sean adecuados para la esterilización en autoclave. Los materiales que no tienen que ser de Pyrex, que es un material a prueba de temperaturas. Se puede trabajar con el Meyer, con recipientes de cristal, siempre y cuando soporten temperaturas altas y sean de vidrio Pyrex, que significa vidrio tolerante de temperatura. Y si no contamos con estos materiales, también se puede trabajar con los Scots,
Los Scott son recipientes que se pueden utilizar para temperaturas altas, inclusive la tapa plástica que tiene aguanta hasta 142 grados Celsius. Son sin deformarse. Entonces, después de ya rellenar los recipientes donde se van a esterilizar el volumen de medio de cultivo, la siguiente es la esterilización, que se hace a 121 grados centígrados o Celsius por 16 minutos en autoclave. Esto es estándar para todo autoclave. Luego sigue el vertido y enfriamiento, que es llenar las cajas Petri en la cabina de flujo laminar. Se introducen estos recipientes en el autoclave y comienza el ciclo. La esterilización se da a 122 grados Celsius por 16 minutos efectivamente, únicamente en autoclave. Y luego viene la operación de llenado, de vertido y enfriamiento. Después de que ha concluido el ciclo de esterilización en el autoclave, el medio de cultivo se retira y se lleva a cabina de flujo laminar, y las cajas Petri se llenan exclusivamente en este ambiente. Se llenan las cajas Petri y se dejan enfriar para luego rotularlas e identificarlas adecuadamente. Y aquí termina el proceso de preparación de las cajas Petri. Listo. Luego, como quinta y última pregunta, tenemos el procedimiento para preparar 15 tubos slant en las cajas Petri con medio de cultivo. Suma que en cada tubo se llenarían 5 mililitros de medio. Para este caso, aquí sí hice un breve resumen de cómo se lo realizará. Se dice que aquí se implementa el mismo procedimiento que utilizamos en las cajas Petri, con la única diferencia es que aquí vamos a trabajar con tubos de ensayo, el cual colocaremos de medio de cultivo para que solidifique en una posición inclinada y se forme una especie de vísceras. Pero este procedimiento se diferencia al de las cajas Petri, ya que las cajas Petri primero se las esteriliza el cultivo y luego se llenan las cajas Petri, al contrario de los tubos de ensayo que primero se llenan los tubos y luego se esteriliza. Para eso tenemos que hacer, al igual que el procedimiento anterior, pesar cuántos gramos necesitamos de medio manitol en 75 mililitros. Los 75 mililitros sacamos de la multiplicación de 15 tubos slam para 5 mililitros de medio, que nos salió 15 por 5, 75 mililitros. Para hacer este ejercicio deducimos que en 1000 mililitros de agua destilada necesitaremos 111,025 gramos de sólidos. Y para 75 mililitros de agua destilada, ¿cuántos gramos de medio manitol necesitaremos? El cual aquí en esta simple regla de 3 nos sale que es, tenemos que multiplicar 111,025 para 75 y eso dividirla para 1000, el cual nos sale 8,33 gramos de manitol. Listo. La siguiente es la hidratación, que la hidratación es sino la disolución, es disolver los 8,33 gramos de medio manitol en los 75 mililitros de agua destilada. Luego sigue la distribución. Es aquí la diferencia con respecto al proceso de preparación de cajas Petri, que después de haber disuelto los medios de cultivo, llenamos los tubos de ensayos con esos 25 mililitros, de tal manera que para que pueda entrar en el autoclave, utilizamos un vaso de precipitación para acomodarlos en posición vertical y esterilizarlos. Y el tubo de ensayo es de tapa rosca, nunca se sella por completo, porque el tubo se lo cierra parcialmente, porque si lo cerramos herméticamente, cuando el líquido comience a ebullir en el interior del tubo de ensayo, la presión interna puede aumentar y entonces puede explotar el tubo de ensayo.
Listo. Después de la distribución viene la esterilización, que si igual se hace a 120 grados centígrados por 16 minutos en autoclave. Luego sigue el enfriamiento, que es aquí donde se tienen que dejar los tubos de enfriar en una posición inclinada para que el agar solidificado forme un bisel con aspecto en forma de cuña. Luego siguen los resultados, que son generales. Aquí, debido a que principalmente tenemos como resultado a simple vista dos tipos de colores debido al cambio de color del indicador del rojo de fenol, lo cual facilita la especie de estafilococo diferenciarlos. Aquí los estafilococos coagulazas positivas se diferencian de las negativas, ya que las positivas van a ser de color amarillo porque fermentan el manitol. Entonces el rojo de fenol, al haber un cambio de pH, va a cambiar de amarillo, pues porque estos estafilococos coagulazas positivas cambian el pH, y es por eso que cambian de rojo a amarillo. Entonces los estafilococos coagulazas positivas fermentan el manitol, se manifiesta de color amarillo, y por ejemplo está el Staphylococcus aureus, que muchas veces es el principal responsable de infecciones. También es conocido como Staphylococcus dorado. Por otro lado tenemos el manitol, el Staphylococcus coagulasa negativa, que básicamente estos no van a fermentar el manitol, por lo tanto no habrá un cambio de pH y tampoco habrá un viraje, que quiere decir que no va a cambiar el color. Por lo tanto, las colonias de Staphylococcus coagulasa negativas van a ser rojas, y que muchas veces, pero no todas, van a presentar una coloración púrpura morada alrededor de sus colonias, pero estas van a ser rojas. Entonces, debido a esto, puedo concluir que en el siguiente cuadro, que las coagulasas positivas fermentan el manitol, cambian el pH, colonias son de color amarillos, y un ejemplo es Staphylococcus aureus. Y la otra es el Staphylococcus coagulasas negativas, que no fermentan el manitol, no cambian el pH, las colonias son de color rojas. Un ejemplo es el Staphylococcus epidermis. A continuación hay un ejemplo de los resultados. Aquí hay un ejemplo que nos dice que el crecimiento las amarillas es excelente en las coagulasas positivas. En el Staphylococcus epidermis es bueno el crecimiento, rojo sin cambio de color del medio. Este es un pequeño ejemplo sobre un posible resultado de una clase práctica de los medios de cultivo de Staphylococcus. Y esto es en cuanto a los resultados. Y muchísimas gracias.